Bueno, vamos a ver entonces. Habíamos visto el problema 2, ¿verdad? La semana Sí, pasada profe. ya estamos con el 2. Por ahí no sé si recuerdo lo de la presión atmosférica. ¿Quién la midió por primera vez? ¿Cuáles son las unidades? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? El Torricelli, de la columna de mercurio. ¿Sí? Que por ahí tenían dudas en la clase pasada que recuerdo que les había puesto la presión atmosférica, que era 101 por 10 a la 3 pascales. ¿Sí? Y no sé, me quedo ahí, me quedé pensando en el tema ese. Claro. Por mi parte, si lo podríamos volver a ver esa parte, en donde puso lo de la presión inicial. Bien, bien. Bueno, Torricelli fue el que midió la presión atmosférica por primera vez. ¿Ya? Él tomó una columna de aire, de mercurio, perdón, tuvo por 1 metro, o sea, un tubito así, que tiene todo lleno de mercurio. ¿Sí? Y tiene una longitud de 1 metro. Entonces, puso el dedo acá, digamos, apuesto y luego introdujo en un recipiente que también tenía mercurio, ¿sí? La dio vuelta y se volcó, digamos, el contenido, ¿sí? De ese mercurio que tenía el tubo lleno, con 1 metro de longitud, pero digamos que se vació hasta un cierto nivel. ¿Sí? A partir de ahí ya no bajó más el nivel. Entonces, eso significa que en esta parte del fluido hay alguien que está ejerciendo una presión para equilibrar el peso de esa columna de mercurio. ¿Sí? Entonces, esa presión la ejerce la atmósfera, con el aire, digamos, que contiene. Entonces, esta columna bajó hasta los 76 centímetros o 760 milímetros. ¿Sí? Y eso pasa a nivel del mar, ¿no? Entonces, esa sería la medida que tiene justamente esta presión atmosférica. Por eso se dice que los 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Le han llamado a lo que se dice una atmósfera. ¿Sí? Esa sería la presión atmosférica. ¿Sí? Sería la presión que ejerce sobre una superficie en centímetro cuadrado una columna de mercurio de 760 milímetros, cuya densidad, la densidad del mercurio es dato, es 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que se le llama una atmósfera. Si nosotros hacemos la cuenta del peso de esa columna de mercurio en el área, o sea, sacamos la presión como peso de esta columna
sobre área o superficie, que es 1 centímetro cuadrado, ¿sí? En lugar del peso, en lugar de la masa, escribimos densidad. Recordemos que la densidad es masa dividido en volumen, ¿sí? Si reemplazamos la masa por densidad por volumen, ¿por qué? Sobre 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Y acá, dependiendo de las unidades que nosotros trabajemos, ¿sí? Podemos, a ver, ¿sí? Acá el volumen sería 1 centímetro cuadrado, en la altura del cilindro, que son los 760 milímetros, 76 centímetros, ¿sí? Ese sería el volumen, densidad, área, cuadrado, por 76 centímetros, por G, sobre 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, si hacemos esa cuenta, acá dependiendo de la unidad, si yo trabajo en centímetros y en gramos la presión me daría en fuerza sobre área digna en centímetros cuadrados. Pero si yo paso esto a metro cuadrado, metro, 9,8 metros segundo cuadrado, la densidad en kilómetro cúbico, ¿sí? La presión me daría ese valor que les puse el otro día, 101,3 pascal, ¿no? Ahora vamos a verificar. Corrija la 3, Pablo. Corrija la 3. ¿Sí? Bueno, eso así saldría, digamos, la presión atmosférica. Y nosotros lo que vimos el otro día es que cuando supongamos que este es en el problema 2 se trataba de submarinos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que estaba, este es el nivel del agua, y estaba sumergido a una profundidad de 120 metros. ¿Sí? Acá está el submarino. Entonces, este submarino que está a 120 metros, sobre su superficie, digamos, tiene que soportar el peso de todo el fluido este del agua, más el peso de toda la columna de aire de la atmósfera. ¿Sí? Eso es lo que vimos la clase pasada. Esperen un minuto. Ya hemos visto que esa presión era la presión atmosférica más densidad, gravedad, profundidad. ¿Sí? Era directamente proporcional. O sea, mientras más profundo me vaya, más es la presión. Esto es ideal suponiendo que el fluido, digamos, es homogéneo. Se mantiene, digamos, la densidad, que es constante, y que la gravedad también es constante, ¿no? Eso es lo que habíamos hecho en la clase pasada. Bien, vamos a continuar ahora
con el ejercicio 3. ¿Sí? Acá nos habla de que un rey manda a hacer una corona de oro de 0,5 kilos de masa. ¿Sí? Cuando le entrega la corona, él mide el volumen y resultan 185 centímetros cúbicos. Y la pregunta es si está hecha de oro puro. ¿Sí? Bueno, acá hay una forma sencilla de resolver, que es calculando la densidad. ¿Sí? Aquí es igual la densidad. Masa sobre volumen. Exacto. ¿Sí? Entonces, si yo divido la masa en el volumen, ¿sí? Voy a obtener la densidad. Y la densidad del oro es un valor conocido de 19.300 kilos por metro cúbico. Entonces, si el resultado de dividir la masa en el volumen me da ese número, estaríamos hablando de que es de oro y si no, no. ¿Sí? Y esos centímetros tendremos que pasarlo a metros cúbicos. Ah, exactamente. Yo tengo medio kilo dividido en 185 centímetros cúbicos. Esos centímetros cúbicos tienen que ser pasados a metros cúbicos. ¿Sí? Acá, en este tema, bueno, como todos los temas que vamos viendo, hay que tener cuidado con eso, respetando las unidades y los pasamos, nada más. Bien. ¿Cómo hacemos el pasaje? A ver, de centímetros cúbicos a metros cúbicos. A ver. Este sería por ahí lo más complicado de este ejercicio, ¿no? El pasaje. Estamos hablando de un volumen de 1 centímetro cúbico, yo lo tengo que pasar a metro, expresarlo a metro cúbico. Entonces podemos arrancar de, o sea, ¿cuál es la equivalencia? Mira, 1 centímetro sería, nosotros sabemos que es 1 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? O es lo mismo que escribir 0,01 metro. Eso sería 1 centímetro. ¿Sí? Ahora, si yo quiero al cubo, ¿sí? Voy a tener que elevar esta equivalencia. 1 por 10 a la menos 2 al cubo, y esto me da, haciendo propiedad de potencia, 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Sí? Esta sería la equivalencia de lo que es 1 centímetro cúbico en 1 metro cúbico. Ahora, yo tengo el número 185. También puedo hacer esto. Fíjense. 1 centímetro, como lo hacíamos en la primaria, por ahí.
yo tengo el metro acá, a ver si recuerdo, el decímetro, el centímetro y el milímetro. ¿Sí? Entonces nosotros cuando queríamos pasar de centímetros a metros, corríamos la coma dos lugares, ¿no es cierto? Hacia la izquierda. ¿Sí? Pero eso sí era longitud. O sea, dos lugares si se trata de una longitud. Si yo quiero transformar ahora áreas, ¿sí? O superficies, o sea, centímetro cuadrado a metro cuadrado, ya cada lugar, ¿sí? Equivale a dos lugares de la coma que se corre. Es decir, que acá serían 4 lugares que debo correr la coma si se trata de superficie o áreas. ¿Sí? En este caso, cuando yo quiero pasar de centímetro a metro, ¿no? Y si fuera volumen, ya cada salto, digamos, son 3 lugares de la coma. Por lo tanto, acá serían 6 lugares si se trata de volumen. Y para este ejemplo particular de centímetro a metro, pero ahora cúbico. Entonces, esto es lo mismo que está escrito acá, ¿ves? 1 centímetro pasado a metro cúbico sería como decir, bueno, la coma está acá, ¿sí? Yo me tengo que correr 1 o 2 lugares, 1 o 2, como es volumen, cada lugar son 3, entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí recién va la coma. Y todo lo demás lo relleno con 0. ¿Sí? Entonces eso sería 1 centímetro cúbico expresado en metro cúbico. 1 por 10 a la menos 6, como dice ahí. Entonces ustedes, ¿por qué les planteo de esta forma? Porque a veces lo pueden hacer así, para transformar, o por ahí coger la coma, dependiendo de donde estén, como ustedes estén acostumbrados, pero teniendo en cuenta si se trata de longitud, superficie o volumen, cada saltito, digamos, de la coma va a ser equivalente a 1, en el caso de la longitud, equivalente a 2 lugares de la coma, en caso de áreas, y equivalente a 3 en cada salto, en caso de volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces los 185 centímetros yo debo pasar a metro cúbico. ¿Sí? Pongo esta equivalencia o directamente corro los 6 lugares. De acá, 3 y otros 3 más. Y ya me quedo con el metro cúbico. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe, de 10. Bien. Bueno, esto les digo que presten atención y razónenlo al tema del pasaje. ¿Por qué? Porque a veces, fíjense, estamos hablando de 1 centímetro cúbico que yo lo quiero pasar a metro cúbico. ¿Sí? Si nosotros lo visualizamos al centímetro cúbico, sería un cubito, ¿sí? Así, es un cubo que tiene una arista que mide 1 centímetro. ¿Sí? Recuerdo, 1 centímetro en la regla, ¿sí? ¿Cuánto era? Era una medida más o menos como está ahí. Esto. ¿Sí? Ese cubito tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. ¿Sí? Y si yo quiero decir esto en metro cúbico, va a ser un número muy pequeño. Si yo lo quiero expresar en metro cúbico. ¿Sí? El metro cúbico sería, al igual que esto, el volumen de un cubo
que tiene una arista de 1 metro. ¿Sí? Entonces imagínense lo que es 1 centímetro cúbico y lo que es 1 metro cúbico. Entonces, si a mí me piden pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos, será un número muy chico. Ahora, si es al revés, si me dicen de metros cúbicos a centímetros cúbicos, ya va a ser un número muy grande, digamos, grande. ¿Sí? A eso también les pido que lo razonen, porque hay por ahí en los parciales errores de ese tipo, o sea, por ahí de llevarse con las equivalencias, las escriben mal y escriben cosas incoherentes como que 1 centímetro cúbico pasado a metro cúbico es un número gigante, cuando en realidad es un número muy pequeño. Por eso es que les pido que lo razonen. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar. Entonces hacemos la cuenta, 0,5 dividido en ese valor y me da la densidad, que el resultado es 2.700 kilogramos por metro cúbico, que sería muy distinto de los 19.300 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del oro. Profe, Sí, yo todavía quedé con una duda en el ejercicio anterior sobre las densidades. Porque sí, hay una que la calculábamos, que por ejemplo que les queda, que es 1,03 gramos sobre el centímetro cúbico, y lo sí. pasamos a 1.300 kilogramos sobre metros cúbicos. Y Mil después usted tres. dio 1.030 bien. Y Sí. después usted dio la densidad, que era 13.600 kilogramos sobre metros cuadrados. ¿De dónde sale esa densidad? 15.000, ¿dónde dice? Metros cúbicos debe ser, no sé, por ahí me equivoqué, puse metro cuadrado. Pero es metros cúbicos, ¿sí? Una densidad es metro cúbico. Y es Claro, la del mercurio. a ese sería como constante. Claro, a ver, ¿me puede empezar aquí el libro, por favor? ¿Qué sería? Claro, hay una tabla de densidades, que seguramente que el profe se las mostró. Esa era mi duda. Bien, profe. Ahí les muestro. Cuando ustedes van al tema de fluidos, ¿me alcanzan a ver ahí la tabla? ¿Se ve? Más o menos, pero se llega a diferenciar algo. Esta tabla. ¿Sí? Ahí les voy a pasar una Sí, foto. sí, se ve, así es, sí. Por ahí nos pasa una foto, se ve medio borroso. Se ve medio borroso, ¿no? Pero bueno, ahí, libro. Y si no, ustedes ponen en el Google, tabla de densidades, y ahí les aparece. ¿Sí? A ver, ahí se los paso. Ahí está, en el grupo. Ahí fíjese, la del mercurio dice 13,6 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. La del oro, 19,3 por 10 a la 3. Esa es la densidad del oro. Si me decía de 13, 19 es la del oro. Si me dice 13 es la del mercurio. Yo preguntaba, era Fénix. ¿Sí? ¿La está viendo ahí? Sí, profe. Bueno, esa es la tablita de densidad. Entonces acá
tengan especial cuidado en esas transformaciones del volumen, ¿no? Después vamos a ver también, cuando veamos hidrodinámica, los del caudal, que vamos a también introducir como medida de volumen de capacidad en litros. Bueno, a ver, ustedes solos hagan el 1, antes de continuar con Arquímedes. A ver. Dice una mujer con tacos altos, da un paso y momentáneamente descarga todo su peso sobre un taco de uno de sus zapatos, que tiene un área de 0,4 centímetros cuadrados. Si su masa es de 60 kilos, ¿cuál es la presión que su taco ejerce sobre el suelo? ¿Cómo calculamos la presión? Fuerza perpendicular dividido en área o superficie. ¿Sí? Está hablando de que el área del taco es de 0,4 centímetros cuadrados. ¿Sí? Vamos a suponer que es el zapato. Esta sería el área. ¿Sí? Dice que momentáneamente pone todo su peso ahí, ¿sí? Todo el peso del cuerpo, y me dice que la masa de la mujer es de 60 kilos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es cuál es la presión que el taco ejerce sobre el suelo. ¿Sí? Por ahí las chicas saben de esto cuando van a una fiesta, y en la fiesta es ahí en la cancha de golf. ¿Sí? Y tienen tacos, sandalias con tacos. Por ahí si son finitos, menos área. Por ahí si son más gruesos, más superficie. Habrá sentido eso de hundirse por ahí en la tierra, o no. Igual, no sé si habrán visto las películas, porque acá nieve no se ve. Cuando se camina en la nieve, no lo hacen así con las botas nomás, sino que usan algo. ¿Vieron eso? ¿Qué usan? En alguna película lo habrán visto. ¿O no? Chicos, Profe, yo no escuché en la pregunta, ¿podría volver a preguntar? sí, que les decía que se habrán visto, porque acá en La Rioja no hay nieve, pero bueno, si han ido a algún lado con nieve o en alguna película, si vieron cuando camina la gente en la nieve, ¿qué es lo que usa? Esa era la pregunta. No sé qué usa, profe. Nunca vi. A ver, ahí puse en el Google. ¿Están viendo? Sí, pero no sé, son, Ahí se ve un pie. sí, parece una patineta. Ajá. Bueno, en realidad, ¿sí? Es como una raqueta, o sea, es algo que aumenta el área, la superficie que va a apoyar
en la nieve. ¿Sí? Por ahí si uno se mete o camina con los zapatos, las zapatillas, las botas, tiene menos superficie y se hunde. ¿Sí? En cambio, si usa esa jaqueta o, ¿cómo le llaman acá? Sí, jaqueta de nieve. ¿Sí? Aumenta el área, esta aumenta, ¿sí? Y por lo tanto la presión que ejerce el cuerpo sobre la superficie, sobre la nieve donde está caminando, baja. Entonces al bajar la presión, no se hunde la persona. ¿Sí? Usan los tacos a aguja, fíjense, el área es muy pequeñita, por lo tanto la presión que se va a ejercer sobre el piso va a ser grande. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? ¿De qué depende la presión que se ejerce sobre una superficie? Sobre el piso, en este caso. Depende del peso, pero también depende del área. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, ¿cuál es la presión? Hagan la cuenta ustedes y me dicen. En pascales. Profe, ahí Sí, la P sería P de presión o P de peso. sí, presión. Presión. Profe, tendríamos que determinar primero la fuerza. Sí, Como es en el eje Y nada más, sumatorio de fuerzas en Y. sí. Estamos hablando de la fuerza perpendicular, ¿no? O sea, esta fuerza. Sería la que aparece de dónde. ¿Producto de qué? La fuerza que va a aparecer acá. ¿A qué se Masa debe? por gravedad. Claro, al peso de la mujer. M por G. ¿Sí? M por G. Bien, Javier. Entonces, esta fuerza es el peso de la mujer. 60 kilos por 9,8 metros segundo cuadrado. Eso me da una unidad de Newton. ¿Sí? Esa fuerza dividido en el área, que son centímetros cuadrados, que lo debo pasar a metros cuadrados. ¿Sí? Cuando yo divida Newton al metro cuadrado, me va a dar el pascal. ¿Sí? Otra cosa importante, no tengo que dividir así directo. Valor directo, no. Tengo que respetar las unidades del sistema internacional. Bueno, ahí Javier ya nos dio el valor en pascal. Fíjense los demás y les da el mismo número.
Sí, profe, medio lo mismo. Bueno, muy bien. Un centímetro cuadrado son ¿cuántos metros cuadrados? 4 por 10 a la menos 5. Bien. Ya directamente el 0,4, ¿sí? Muy bien. ¿Los demás no tienen problema para hacer la cuenta? Sí, sí, profe, no puedo convertir el área, ese que enseñó hace rato. A ver. Un centímetro son 0,01 metro. Y lo vamos razonando. Un centímetro cuadrado sería esto al cuadrado. O sea, esto lo mismo decir 1 por 10 a la menos 2. Acuérdense que el centi es un prefijo que corresponde al exponente menos 2. ¿Sí? Eso es el curso de ingreso. Entonces, si yo quiero elevar al cuadrado, el centímetro va a ser 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un área de 0,4 centímetros cuadrados, yo quiero que acá me aparezca metro cuadrado y se me vaya para el centímetro cuadrado de acá. ¿Sí? Entonces pongo un centímetro acá y acá 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de hacer esto? Y si no, la regla de 3. ¿Sí? Un centímetro cuadrado es el que equivale a 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. 0,4 centímetros cuadrados x. X igual a 0,4 por 1 por 10 a la menos 4 sobre 1 centímetro cuadrado. ¿Vale? Que queda lo mismo que acá. Ese es lo otro. Y si no, hacemos el salto del conejo del metro, decímetro, centímetro. ¿Sí? Yo me tengo que venir así, 2 para este lado, a la izquierda. Entonces, al 0,4 al centímetro cuadrado son 2 saltos, pero cada salto en área son 2 lugares. Entonces va a ser 4 lugares que me vengo de acá. 1, 2, 3, 4, coma y 6. Ahí está 0,00004 metros cuadrados. ¿Sí? O 4 por 10 a la menos 5, como dijo uno de ustedes. Me pasa notación científica. Entonces, fíjense, arrancamos de acá. Lo podemos convertir así, lo podemos convertir como regla de 3, lo podemos convertir haciendo los saltos del conejo. ¿Sí? De cualquiera de las formas que ustedes se sientan más cómodos. Digamos, lo tienen que hacer bien ya. ¿Y Virginia le salió? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿cuál de las formas, Miss? El de 3 simples, la regla de 3 simples. La regla 3, bueno. Bien, bien. Bien, entonces haciendo la cuenta,
M por G, 60 por metro 8, dividido en los metros cuadrados de esto, le tiene que dar la presión en pascales, 14,7 por 10 a la 6 pascales, ¿no? Ese es el numerito del resultado. Acuérdense que depende del área, o sea, mientras más superficies tengan de apoyo, menos va a ser la presión. ¿Sí? Por eso les decía, con el ejemplo de caminar en la nieve, al usar las raquetas, los esquís, digamos, también aumento yo el área y bajo la presión, no me hundo, digamos. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a lo de Arquímedes. A ver, ¿qué nos decía Arquímedes? Cuando nosotros tenemos un fluido, ¿cierto? Acá, supongamos, este sería el fluido. Bien. Introducimos algo acá, un cuerpo, ¿no? Este fluido. Supongamos que sea, no sé, una piedra, una pelota, lo que sea. Lo vamos a meter. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se observa acá? ¿Qué sucede? ¿Qué fenómeno se da? Cuando esto se mete acá, vamos a sacar de acá de fuera, lo metemos acá, ¿sí? Todo el fluido ejerce una presión, ¿sí? Una presión sobre la superficie de la pelota o de la piedra, lo que yo haya metido ahí, ¿no? Entonces, esa presión ejercida por el fluido aplicada en el área, me da como resultado una fuerza, ¿sí? Presión ejercida por el fluido en el área me da una fuerza. Entonces quiere decir que ese fluido está ejerciendo una fuerza sobre este elemento que se ha sumergido en él. ¿Sí? Esa fuerza tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? La fuerza que ejerce el fluido. Empuje. Muy bien. Se llama empuje. Empuje o fuerza de flotación. ¿Sí? ¿Y qué características tiene esa fuerza total, digamos? ¿Hacia dónde va? ¿Qué dirección? Sentido, digamos. Cuando ustedes se meten en una pileta, ¿qué es lo que sienten? El agua de la pileta, ¿qué les hace? O si ustedes quieren agarrar una pelota, ¿no es cierto? Y la quieren meter en el agua.
Acuérdense, cuando están en el verano. ¿La pueden meter así fácilmente? No, porque Se puede, pero ejerciendo fuerza. Si la soltas, actúa el empuje. Entonces, ¿hacia dónde actúa el empuje? ¿Cómo actúa? Es para arriba hacia la superficie. De abajo para arriba. Exacto, así actúa. Ese es el empuje, la fuerza. El empuje actúa de abajo para arriba, producto del fluido, ¿no? Eso, muy bien. Y acá habla de que sube el nivel del fluido, dice acá. Está bien. ¿Sí? O sea que si yo meto esa pelota acá, este fluido no queda ahí donde está, sino que, supongamos, antes estaba en este nivel, cuando la pelota ya está adentro, el fluido sube el nivel, ¿no? Sube el nivel, ¿sí? Si yo, supongamos que acá digo yo, voy a dejar acá, voy a hacer un agujerito, acá, para que el fluido salga, o sea que no suba el nivel, sino que por este agujerito, este piquito ahí, salga. Y yo acá lo junto en un tachito. ¿Sí? Entonces, cuando yo meto la pelota, el nivel sube. Bueno, pero como tiene un agujerito acá, eso no va a subir, sino que se va a desalojar o va a caer en este tacho. ¿Sí? Bueno, este es el fluido que se llama desalojado. ¿Sí? Entonces, el empuje, que es la fuerza que recibe, digo, que aparece, la fuerza de flotación, es igual al peso del fluido desalojado. ¿Sí? O sea que si yo hago el agujerito acá, y cuando meto la pelota sube el nivel y cae eso, y yo tomo esto y lo peso, ese fluido que fue desalojado al introducir la pelota, eso, ¿sí? El peso de ese fluido es igual al empuje que recibió la pelota. Eso es lo que dice Arquímedes. ¿Vamos? profe, también se podría medir cuando vos lo pones reversa y lo volvés a sacar y queda un vacío después en esa, cuando lo sacas y queda una parte vacío, o sea, todo lo que se ha salido del agua, ¿ves? Queda un área. Claro, sí. O sea, o sube el nivel. Si esto está como de acá, no tiene el piquito este, va a subir el nivel. ¿Sí? Producto de que esto ya está dentro. Bueno, ese volumen de fluido, si yo lo peso, me da igual al dentro. El peso de ese fluido, ¿no? El volumen de este líquido que subió es el mismo volumen de la pelota que se introdujo. Ahora, el peso del fluido este es igual al empuje que recibió la pelota. ¿Sí? Como dice esta Virginia, si se rebalsa, bueno, va a caer. Por eso es que se habla de líquido desalojado o fluido desalojado, o por ahí dicen cuando lo enuncian al principio de Arquímedes, fluido desplazado. ¿Sí? Cuando uno introduce en el fluido, se desplaza esto, ¿no? Si hablamos de fluido desplazado o fluido desalojado, dependiendo si esto estaba ahí llenito y cuando yo metí la pelota cayó. A eso hace referencia cuando se enuncia el principio de Arquímedes. Bueno, sí, ¿algo más? ¿Se entiende hasta ahí qué es lo que qué sería el empuje? El módulo del empuje, o sea, el valor de la fuerza se saca así.
Y ya sabemos que desde abajo hacia arriba actúa. Recuerden que la fuerza es un vector. Bien, vamos a hacer este ejercicio número 5. Dice, un corcho posee una densidad de 200 kilos por metro cúbico. Determinar la fracción del volumen del corcho. Determinar qué fracción del volumen del corcho se sumerge cuando el corcho flota en el agua. Sería el 5. Entonces, yo tengo, vamos a dibujar de nuevo este es el fluido, y tengo un corcho, ¿no? Vamos a abrir el corcho. Metido ahí. ¿Sí? Entonces, esto dice que está flotando. ¿Qué quiere decir cuando me dicen que está flotando? ¿El corcho tiene peso? Sí, Muy bien, tiene un peso que lo pongo dibujar ahí en el centro de gravedad. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué significa que esté flotando? que el empuje es superior al peso. ¿Es o superior? El fluido va a producir, como dijimos recién, el empuje. ¿Sí? De abajo hacia arriba. Cuando yo lo meto al corcho, ¿sí? Yo lo largo, y el empuje, bueno, momentáneamente se va a mover esto y va a quedar ahí flotando. ¿Qué quiere decir que esté flotando? Que el empuje es mayor. Estoy quietito. Que las fuerzas están equilibradas. Ajá. A ver, si el empuje era mayor, si es mayor, ¿qué le pasa al corcho? Saldría. Se me va para arriba. Si el peso es mayor, Se hunde. se hunde. ¿Sí? Pero acá me dice que está flotando. Entonces ahí la compañera dice las fuerzas están equilibradas. Este flotando es una forma de decir que la suma de las fuerzas es igual a 0. En este caso, las verticales, ¿me entienden? Entonces, que esté flotando nos está diciendo que el empuje que recibió es igual que el peso del corcho. ¿Sí? Pero eso pasa, digamos, porque yo lo puedo meter al corcho y esto va saliendo, y llega un momento en que sucede esta condición, cuando las dos están equilibradas. En cierto momento, sí, puede ser que el empuje sea mayor que el peso, pero llega un momento en que queda flotando, entonces hay una parte del corcho, fíjense, que quedó fuera y otra parte que queda dentro o sumergida. ¿Sí? No queda el corcho todo tapado con agua o ahí afuerita así flotando arriba del agua, no. Queda como una parte dentro del agua y otra parte fuera. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿qué fracción del volumen se sumerge? El corcho, ¿no? ¿Cuándo flota en el agua?
Bien, entonces ahí tenemos que aplicar lo que vimos hace un ratito. ¿A qué sería igual el empuje que recibió el corcho? Esto estaba en un nivel, acuérdense, y cuando se mete el corcho, el nivel sube. El líquido ese desplazado o desalojado es el empuje que recibió el corcho. ¿Sí? ¿Se entiende la situación? Acá hay un volumen que está por debajo y otro volumen que está por arriba, o el volumen total del corcho, ¿no? Supongamos que el corcho tiene este volumen y hay una partecita del corcho que está sumergida. Que sería esto, sumergida la total. La idea es encontrar la relación entre las dos. ¿Sí? Bueno, ¿a qué sería? Tengo que igualar esto. ¿A qué sería igual el empuje? Dijimos peso del fluido, vamos a escribirlo así con palabras, desalojado o desplazado. Eso es esto. ¿Sí? Peso del cuerpo yo puedo escribir como masa del cuerpo o del corcho con gravedad. ¿Sí? Si esto es un peso, el empuje es un peso, también es masa con gravedad. ¿Pero qué masa? Masa del fluido desalojado o desplazado. ¿Sí? Volvemos a repetir. El empuje es el peso, ¿sí?, del fluido desplazado. Como es un peso, es masa por gravedad. ¿Pero qué masa? Bueno, la masa del fluido desplazado por gravedad. ¿Sí? Ahora, yo puedo reemplazar lo que es masa teniendo en cuenta la densidad. Densidad es igual a la masa en el volumen. ¿Sí? Entonces, masa del cuerpo sería densidad del corcho, masa del corcho sería densidad por volumen del corcho. Densidad del corcho por volumen del corcho, esa es la masa. Por la gravedad. Y la masa del fluido, masa, pero ahora del fluido, sería densidad por volumen, pero densidad del fluido por volumen desplazado o desalojado con gravedad. ¿Sí? Entonces, si acá ven, el G se puede ir, ¿sí? Y la relación entre los volúmenes, fíjense, si yo lo expreso, me va a quedar en función de la relación entre la densidad del corcho y del fluido. Entonces, yo esto lo puedo escribir como volumen desalojado y paso dividiendo el volumen del corcho, el volumen total, ¿sí? Y me va a quedar densidad acá y densidad del fluido ahora. ¿Sí? A mí me están pidiendo eso. Esa relación. ¿Sí? Por lo tanto, si hago la cuenta,
La densidad del corcho eran 200, a ver, kilos por metro cúbico. Y la densidad del fluido, que en este caso es agua, ¿sí? Como flota en el agua, por eso sería densidad del agua, 1000 kilos por metro cúbico. Entonces, haciendo la cuenta, esto me da 1 kilo. ¿Sí? ¿Se ve? Profe, ¿podría volver a explicar ahí donde dice el empuje es igual al peso del fluido desalojado? Y ahí masa del corcho por la gravedad. El peso del fluido desalojado es igual a la masa del corcho. Sí, ¿no? Yo estoy reemplazando así, Virginia. Ah, Aquí es igual el empuje y aquí es igual el peso. ¿Me entiendes? El empuje, por el principio de Arquímedes, es igual al peso del fluido que desplaza el corcho cuando se mete en el agua. Y el peso del cuerpo sería la masa del cuerpo por la gravedad. La masa del corcho, digamos, por la gravedad. ¿Sí? ¿Y por qué están igualados? No es que siempre pase esto. Están igualados porque el programa está diciendo que está flotando el corcho en el agua. Es decir, que las fuerzas estas están equilibradas. Por eso están igualados. ¿Se entiende, Virginia? sí, profe. Sí. Entonces, cuando yo meto el corcho, se sube el nivel, ¿sí? O si hay un piquito acá, un agujerito, cae el agua. Bueno, si yo junto esa agua y la peso, es el empuje. Por eso es que yo pongo que el empuje es el peso de ese fluido que yo junté, peso del fluido desalojado o desplazado. Ese peso sería la masa de ese fluido que está en el tachito que yo junté por la gravedad. Porque es peso. Y a su vez, en vez de poner masa, uso la función de la densidad por volumen. ¿Se ve, Virginia? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bien. Bueno. Me gustaría que ustedes planteen el problema 4. ¿Sí? Que se trata de medir la densidad del cuerpo pesando en el aire y pesando en el agua. Fíjense qué interesante. O sea, yo tengo un cuerpo que lo encontré ahí en la calle, una piedra, no sé. Y quiero saber cuál es la densidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Una de las aplicaciones de Arquímedes es justamente eso. Sirve para poder saber la densidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lo pesa en el aire. Se pesa con una balanza cuánto Newton tiene. Y se lo pesa en el agua. Y haciendo ahí una relación, que es lo que quiero que ustedes vean, se puede averiguar la densidad de ese objeto. Usando el principio de Arquímedes. Eso les queda como tarea para el hogar a la próxima clase. Y la próxima clase vamos a arrancar con este ejercicio y vamos a ver los temas de hidrodinámica, que sería
ecuación de continuidad y Bernoulli.